Vamos a resolver este problema de circuitos eléctricos donde nos piden determinar el valor de V, es decir, el valor del voltaje en esta resistencia de 8 ohm y la potencia de la fuente dependiente 2ix. La fuente dependiente está aquí. Es una fuente de corriente ideal que depende de corriente, es decir, de la corriente Ix. ¿Y dónde está esa corriente Ix? Está aquí. Entonces, para resolver este problema tenemos que optar por algún método. Entre los métodos más conocidos están las corrientes de malla y los voltajes de nodo. Vamos a utilizar primero el método de las corrientes de malla. Antes de proceder con la resolución vamos a analizar y reconocer algunos elementos de este circuito. Como por ejemplo acá tengo una fuente de voltaje de 16 voltios, es una fuente independiente. Acá tengo otra fuente independiente también de 12 voltios. Acá tengo una fuente de voltaje, pero esta es dependiente. ¿Depende de quién? Depende de otro voltaje, de Vx, y ese voltaje está aquí. También tengo una fuente de corriente. Esta fuente de corriente es dependiente porque depende de otra corriente, de la corriente Ix que circula por aquí. Entonces tenemos cuatro fuentes, tres de voltaje y una fuente de corriente. Y aparte tenemos cuántas resistencias acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 resistencias. Ahora, para proceder a solucionar este circuito, cual sea el método que hayamos elegido, ya sea el método de las corrientes de malla o los voltajes de nodo, como paso previo tenemos que graficar la red pasiva. ¿Cómo obtenemos la red pasiva? Bueno, la red pasiva se obtiene de este circuito original, pero haciendo todas las fuentes de voltaje y de corriente, haciéndolas cero. ¿Qué quiere decir hacerlas cero? Quiere decir que por estas fuentes de voltaje y de corriente no pase la corriente eléctrica. ¿Y cómo se hace eso? Bueno, a las fuentes de voltaje les vamos a hacer cortocircuito. Es decir, vamos a hacer lo siguiente. Unimos con un cable. ¿Para qué? Para que esta fuente ya no trabaje. Acá también, en esta fuente de voltaje también. ¿Y qué hacemos con las fuentes de corriente? Las fuentes de corriente las hacemos cero simplemente extrayéndolas del circuito. Entonces acá cortamos para que esta fuente de corriente ya no forme parte del circuito. Por lo tanto, hacer esto equivale a que el circuito quede de la siguiente manera. Es como si esta fuente de voltaje no estuviera, como si continuara el circuito sin fuente de voltaje. Y lo mismo aquí. Y va a suceder lo mismo con esta fuente de voltaje. Esa es una modificación, pero una modificación temporal. Entonces acá va a quedar el circuito abierto. Esto que tenemos es la red pasiva. Luego de obtener la red pasiva, lo que vamos a hacer es obtener el diagrama topológico de esto. Para ello vamos a identificar cuáles son los nodos. ¿Qué es un nodo? Un nodo es un punto donde se conectan dos o más elementos de circuito. Por ejemplo, acá tenemos un nodo. Acá se están conectando tres resistencias. Aquí tenemos otro nodo donde están conectándose dos resistencias. Acá hay otro nodo donde se están conectando tres resistencias. Este punto de aquí es el mismo punto que aquí. Porque mira, de este punto tenemos acá una resistencia, otra resistencia y otra resistencia. Entonces acá este sería el nodo. Este punto es lo mismo que este. Este también es otro nodo. Acá tenemos otro nodo. Y aquí tenemos otro nodo. Porque es el punto de conexión de esta resistencia, la resistencia que está aquí y esta de abajo. Este punto y este punto vendrían a ser lo mismo que este de aquí. Este punto, ya están todos los nodos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 nodos. Entonces nuestro gráfico topológico o diagrama topológico también vamos a graficar ahí 7 nodos. 1, 2, 3, tenemos 4, 5,
6 y acá 7 nodos. Vamos a numerarlos también para no confundirnos. Y el nodo 7. Y ahora vamos a graficar las ramas, es decir, las resistencias. Por ejemplo, comenzamos con el nodo 1. El nodo 1 está conectado con el nodo 7. Acá hay una rama, entonces lo graficamos aquí también. Una rama. El nodo 1 con el nodo 4 hay otra rama. El nodo 1 con el nodo 2 hay una rama. Del nodo 2 al nodo 3 hay una rama. El nodo 3 se conecta con el 2, que ya lo grafiqué. Se conecta con el 6. Por aquí una conexión y por aquí hay otra conexión con el nodo 6. Entonces del nodo 3 al nodo 6 hay uno por aquí y otro por aquí. ¿Qué más? Del nodo 6 se conecta también con el nodo 7. O sea, del nodo 6 hay una conexión con el nodo 7. Del nodo 7 se conecta con el 1, se conecta con el 6 y se conecta con el 4. Ya tengo acá la conexión con el nodo 1, con el 6, ahora me falta uno con el 4. Ahora el nodo 4 se conecta con el 7, con el 1 y con el 5. Acá tenemos ya con la conexión con el 7, con el 1, con el 5. Ahora del nodo 5 con el 4 y con el 6. Solamente me falta conectar con el 6. Del nodo 5 al 2 no hay conexión. Y entonces esto de aquí era mi red pasiva, la red pasiva. Y esto de la derecha es el diagrama topológico. De este diagrama vamos a reconocer el número de nodos será 7 nodos. El número de ramas, ¿cuántas ramas hay? Acá hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. 10 ramas. El número de mallas. Con mallas se refiere a circuitos cerrados o lazos independientes, es decir, que no contienen a otras. Entonces acá a simple vista tenemos 1, 2, 3 y 4. 4 mallas. Luego de haber hecho esto tenemos que comprobar que esto esté correcto. Entonces hay una formulita que nos dice que el número de ramas es igual al número de nodos más el número de mallas menos 1. Pues cumple o no cumple, a ver. Nodos 7 más 4, 11 menos 1, 10. Sí cumple, entonces esto está bien. ¿Para qué he hecho este diagrama topológico? Bueno, he hecho esto para saber en cuántas mallas voy a analizar mi circuito al aplicar el método de las corrientes de mallas. Según esto, hemos obtenido que vamos a trabajar con 4 mallas. Estas mallas en mi circuito serían esta de aquí, esta de aquí, esta y esta. Solamente vamos a trabajar con esas 4 mallas. Luego de haber hecho ese análisis vamos a regresar a nuestro circuito original. Este de aquí es mi circuito original. Ahora hay que hacer una diferencia bien clara. Mi circuito original, ¿cuántas mallas tiene? Así, viéndolo así, número de mallas independientes. Acá tengo 1, 2, 3, 4 y 5 mallas independientes. Pero según el diagrama topológico, el circuito tiene 4 mallas llamadas mallas topológicas. Entonces, las mallas topológicas me van a indicar, como ya había dicho, el número de mallas en el que vamos a trabajar. Pero este de acá, 5, que es el número de mallas de este circuito original, vendrían a ser las mallas donde nosotros vamos a establecer las corrientes de mallas. ¿Qué quiere decir esto? Nos recordemos que el método de mallas nos dice, en cada malla de tu circuito original vas a determinar las corrientes de mallas. Por ejemplo, acá vamos a determinar que pasa la corriente I1, por aquí pasa la corriente I2, por acá por esta malla va a circular una corriente I3, en esta malla va a circular la corriente I4 y en esta malla va a circular la corriente I5. Pero no vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en estas 5 mallas, sino en las 4 que determinamos del diagrama topológico. ¿Cómo así? De la siguiente manera. Fijémonos en la malla 147, o sea, esta de aquí, de mi circuito original. En esta malla vamos a plantear la segunda ley de Kirchhoff, que nos dice que la suma de voltajes alrededor de cualquier malla de un circuito es 0. Entonces en esta malla vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff.
Luego vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff en la malla, en esta de aquí, que une a los nodos 1, 2, 3, 6, 5, 4. Es decir, aquí, en la suma de estas dos mallas, en la unión de estas dos mallas del circuito. Vamos a plantear la segunda ley y luego aquí también. Y por último, debajo. Vamos a numerar entonces las mallas que hemos encontrado en nuestro diagrama topológico. Este sería la malla, voy a llamarle malla 1, malla 2, malla 3 y malla 4. Así que comenzamos analizando en la malla 1, es decir, en esta. Ahí vamos a aplicar la segunda ley de Kirchhoff que dice que la suma de voltajes alrededor de cualquier circuito o malla es igual a 0. Entonces, comenzamos. El voltaje aquí es 16. Tomamos el signo por el que estamos saliendo, es decir, por el positivo, más 16. Luego nos encontramos con una resistencia. Toda resistencia lo que hace es una caída de voltaje. Entonces acá vamos a poner menos. Y el voltaje en esta resistencia sería, por la ley de Ohm, la corriente que atraviesa esta resistencia por el valor de la resistencia. Es decir, I1 por R, que es 3. O sea, 3 I1. Luego seguimos con esta resistencia. También es una caída, así que ponemos menos. Y va a ser el producto de la corriente que atraviesa esta resistencia por el valor de la resistencia. Como acá la corriente que atraviesa es I1 hacia abajo, I2 se va hacia arriba, porque I2 es de la otra malla, entonces restamos I1 menos I2 multiplicado por la resistencia que es 1, que ya no lo pongo. Seguimos con esta otra, que sería, también es una resistencia, entonces es una caída, así que ponemos menos, y el producto 2 por la corriente que atraviesa. Por aquí va a atravesar la corriente I1, esta de aquí, pero le restamos la corriente I5. Entonces ponemos I1 menos I5. Y la suma de todo esto debe ser 0. Ya analizamos la malla 1. Vamos a aplicar lo mismo a la malla 2. Recordemos que la malla 2 es esta de aquí. Y esta malla 2 sería la unión de estas dos mallas del centro. O sea, esta de acá.